Antes de comenzar con el vídeo me gustaría hacerte una aclaración y es que, como ya he dicho en muchas ocasiones, todavía no soy un trader rentable. Esto significa que en este canal estoy mostrando mi proceso de la forma más objetiva hacia la rentabilidad en trading, todo mi proceso de aprendizaje, todos los conceptos que voy descubriendo, mis resultados sean positivos o negativos, y en el vídeo de hoy quería dejar constancia de uno de los mejores trades que he hecho a lo largo de todos estos últimos años, analizando y explicando al detalle todos y cada uno de los conceptos que ahora mismo estoy utilizando para analizar y para operar. Así que en este canal siempre voy a invitar a la reflexión y al pensamiento crítico. Utiliza todos estos conceptos bajo tu propia responsabilidad, ve al gráfico, échales un vistazo, estúdialos por tu cuenta, mira a ver si para ti tienen lógica, tienen sentido o no. Pero ya sabemos que el camino del trader es muy particular. Tú puedes tener unos conceptos, yo puedo tener otros y ambos tener éxito en el largo plazo. Así que, como siempre, mantén la mente abierta, ten en cuenta que no hay ninguna verdad absoluta en esto del trading, ni siquiera en la vida. Espero que este vídeo te resulte de inspiración, que saques en claro algunos conceptos que ya hemos explicado en la estrategia de Wall Street y, por supuesto, permíteme desearte un feliz año 2025. Espero que tengas una muy buena entrada de año, espero que cumplas todos tus objetivos y sobre todo que te hayas propuesto unas metas realmente altas, porque ¿para qué hemos venido aquí si no es a jugar? Así que no digo mucho más, disfruta del vídeo, vamos con él. Vale, chicos, pues aquí estamos con la explicación detallada del trade que tomé justo el pasado día viernes 20 de diciembre. Es de hecho el último trade que tomé en este año 2024 y uno de los mejores trades que he tomado en toda mi carrera como trader y evidentemente en todo este último año. Otra de las razones por las cuales quiero explicar este trade de manera detallada es porque engloba a la perfección todos los conceptos que yo estoy ahora mismo utilizando para operar, los conceptos de la estrategia de Wall Street, del Time-Based Model, es decir, del modelo basado en tiempo. En este caso, operando una continuación, que es el tipo de setup, el tipo de trade que más me cuesta anticipar y el cual en este caso anticipé bastante bien y, como bien he dicho antes, engloba a la perfección todos los conceptos que estoy utilizando tanto para analizar como para operar. Así ya, y para entrar directamente con el trade y no hacerlo demasiado largo, estamos viendo el contexto semanal. Primer paso y el paso para mí más importante a la hora de decidir tomar una operación o cualquier otra decisión de operativa. Contexto semanal. ¿En qué contexto nos encontramos durante toda esta semana y sobre todo qué día de la semana vamos a operar? En este caso, como bien he dicho antes, estamos operando el día 20 de diciembre, el último día de la semana, día viernes, tras una semana de bastante expansión bajista. Como podemos encontrar aquí, ¿vale? Este es el indicador, como podéis ver aquí, de Power of 3, que de hecho lo podéis instalar si queréis vosotros también. Aquí lo tenéis, HTF Power of 3 de 2 Degrees, esto lo podéis instalar porque te coloca, como estáis viendo aquí, la vela de alta temporalidad, en este caso vela semanal, para entender cuál es el contexto y el Power of 3 de la vela semanal y saber en qué punto estás entrando en este caso de la vela semanal, ¿no? Como estamos viendo, esta, bueno, ya se ve directamente en TradingView la vela diaria printeada, pero lo que estamos viendo es que hasta el jueves el precio lo que presentó fue simplemente una expansión bajista bastante fuerte, ¿no? Vemos cómo la vela semanal era una vela bajista, bastante expansiva, bastante fuerte, pero lo que nosotros esperábamos, o lo que yo esperaba en este caso, era ya un retroceso de la vela semanal para el día viernes, porque esto lo hace en muchas ocasiones. Cuando tenemos una vela con mucho cuerpo hasta el día jueves, día miércoles, es bastante probable que entre el jueves y el viernes se presente ese retroceso y sobre todo teniendo en cuenta que ya se habían cumplido los objetivos de esta semana, tanto en la libra como en el índice del dólar. Si venimos aquí, vemos que el índice del dólar pues también presenta una vela expansiva semanal bastante interesante, tomando ya el máximo del mes anterior, lo cual el euro todavía no había hecho. Como podemos ver aquí es esta vela roja y el euro todavía no había llegado, pero el índice del dólar sí que lo había hecho y, como sabéis, es bastante importante, al menos en mi caso, entender la correlación y las divergencias entre el índice del dólar y el euro dólar. Y luego también teniendo pues la libra como catalizador, en este caso de las noticias que se iban a dar en esta próxima sesión del día viernes a las 2. Importante también remarcar que todas las horas que yo utilice, todos los tiempos de las velas, horarios de apertura, de cierre y demás, van a ser UTC-5, como veis aquí, ¿vale? Que es una hora objetiva, horario de New York, y es la hora que yo utilizo para analizar y operar. Así que tened en cuenta que cuando yo hable de la vela, por ejemplo, de la 1, vela de las 5, van a ser horarios de New York, la hora de apertura en New York, UTC-5. Como estamos viendo, la libra, como he dicho antes, no había alcanzado tampoco el mínimo previo, lo que es el mínimo del mes previo. Vemos que el jueves abre también con un Power of 3 bastante interesante y ya el viernes finalmente sí toma
este mínimo del mes anterior, pero el euro no lo hace, ¿vale? Vemos como justo se queda a las puertas, se queda bastante cerquita, pero simplemente con tomar el low del día miércoles ya le sirve más que suficiente. Y lo dicho, tras haber cumplido el índice del dólar con su máximo mensual y haber cumplido la libra también con el mínimo, es bastante probable que en este caso el euro sea el par más fuerte, no tome el mínimo mensual y de la expansión alcista esperada. Vale, ya sabiendo el contexto semanal, sobre todo desde el día anterior, para mí es bastante importante saber el día anterior de la operativa, de la sesión o de la jornada, qué es lo que el precio puede hacer para adaptarme a ello lo antes posible. Teniendo en cuenta que el precio, lo dicho, podía manipular por la parte de abajo y ya dar expansión alcista para toda la jornada, vemos que es justo lo que hace en la apertura de la vela de la 1, en este caso de H4, una vela bastante relevante que toma, como estáis viendo, el low de la vela previa y toma también el mínimo, como he dicho antes, del día anterior, o en este caso del día miércoles, pero también del día jueves, evidentemente. Así, tenemos aquí como catalizador, en la hora de las 2, las noticias de alto impacto que iba a presentar la libra, y vemos que la libra, bueno, pues sí que había tomado ya el mínimo del mes anterior y justo en la hora de la 1 toma el low de las 12 y ya da expansión alcista. Entonces, en días en los que tenemos las noticias de alto impacto en la libra a las 2, es importante esperar. Se puede operar perfectamente el setup de la libra, en este caso se podría haber entrado perfectamente en la apertura de la 1. Es importante también que veáis el vídeo sobre la estrategia para que comprendáis mejor el contexto de todos los conceptos que estoy utilizando. Pero como estamos viendo, el precio justo en el caso de la libra, tras haber tomado el mínimo del mes anterior, abre a la 1 y bueno, pues da una manipulación, da un raid de liquidez previo, como he dicho antes, del low de las 12 y a partir de ahí ya da expansión alcista. Y simplemente lo que hace a partir de las 2 es continuar ese movimiento. No vemos que continúa, se mantiene, digamos, consolidando. Aquí raidea de nuevo liquidez de HTF, el low de las 2 justo a las 3 y ya finalmente el precio despega. Entonces, un buen setup que se puede tomar perfectamente en la libra en estos casos sería este de aquí, justo antes de la salida de noticias de alto impacto de las 2 y salir en el higher high creado a partir de las 2, ¿no? En el nuevo máximo ya una vez abre la vela de las 2. Pero en este caso no nos focalizamos tanto en la libra, simplemente lo podemos utilizar como comparación de qué es lo que estaba haciendo el precio y sobre todo de entender cuándo podemos entrar en el euro. Y si tenemos el movimiento expansivo a la libra a las 2, podemos esperar al euro, un poquito a partir de las 2:30, 3, y ya entrar en la vela de las 3, que es lo que yo hice. Así como estamos viendo, este es el movimiento que dio el euro. Realmente justo yo entré más o menos al gráfico a eso de las 2, 2:15, y lo que estaba viendo es que el precio raidea de manera perfecta, como estamos viendo en H4, raidea también en H1 de manera muy bonita, y raidea también, esto justo en la vela de las 2, pues eso, se ve bastante claro como también tradea por debajo del precio de apertura de medianoche, lo cual es algo bastante interesante a tener en cuenta. Estos raid de liquidez de alta temporalidad, como que el precio vaya a visitar por debajo o toque el precio de apertura de medianoche, sobre todo dentro también o por debajo en este caso del precio de apertura semanal, evidentemente porque estábamos muy abajo y era bastante probable que el precio diese este retroceso día viernes, pues decido buscar trade en continuación, viendo que el movimiento que a mí más me gusta operar ya se había dado a la hora de la 1. A la 1 lo que se dio fue el time-based entry, es decir, en este caso la entrada basada en tiempo, que es entrando más bien utilizando una reversión, justamente pues después de toda esta caída. El precio mágicamente, justo el día de noticias de alto impacto de la libra a las 2, a la 1 raidea, da movimiento expansivo fuerte a partir de la 1:05, manipula y a partir de ahí ya da movimiento alcista. Es bastante importante tener en cuenta que este es el modelo basado en tiempo, o al menos la entrada basada en tiempo en reversión, buscando pues eso, el raid de liquidez de horas previas, el raid también de liquidez en este caso o el low del día anterior, y ahí ya buscar entradas en compra, ¿no? Entonces, una vez ya iniciado el movimiento a partir de la 1, simplemente esperamos a la hora siguiente, esperamos que abra a la hora de las 2 para poder entrar en continuación. En este caso yo a las 2 tampoco suelo operar y bueno, algo que no hice demasiado bien es que entré algo a destiempo, ¿no? Y me explico. Vemos que aquí justo el precio abre a las 2 y presenta ligera acumulación, pero eso sí con un raid de baja temporalidad. Aquí raidea lo que son pues todos estos lows de baja temporalidad, tanto este como por ejemplo se puede tener en cuenta también este de aquí. Vemos que esto lo hace justo a la hora de las 2:25, 2:30 y con este modelo basado en tiempo lo ideal es entrar en los primeros 15 minutos de la vela, primeros 20 minutos como mucho de lo dicho, de la nueva vela, ¿no?
Entonces, en este caso vemos que en los primeros 15 minutos pues no hace prácticamente nada, crea el low justo a las 2:25 y a partir de ahí ya da pequeño movimiento expansivo al alza. Y yo justamente el momento en el que decido entrar una primera vez es más o menos a las 2:30, 2:40. El precio me salta en stop loss, de hecho fue, me parece, 2:25, puede ser, 2:30. Me salta el stop loss porque un error que yo suelo cometer es que dejo demasiados pocos pips de stop loss, entonces simplemente con 5 pips, a nada que la vela esta, por ejemplo, ya dices, no, esto ya va a expandir. Bueno, espérate porque es probable que el precio no expanda, que consolide como hizo en este caso, saquen stop loss, ¿no? Justo entrando en medio de la vela de las dos y a partir de ya del movimiento. Entonces, mi error en este caso fue entrar dentro de la vela de las dos cuando ya se habían cumplido los 15 minutos, 20 minutos, 30 primeros minutos de la hora y tratar de entrar en un momento en que el precio lo que puede hacer perfectamente es consolidar, ¿no? Que perfectamente puede hacer algo así, raidea de nuevo los mínimos y ya se va todo esto dentro de la misma hora, ¿no? Y este raid, por ejemplo, que se dé justo ya en la apertura de la siguiente vela, que sería la vela de las 3. Entonces aquí lo que yo hice fue volver a entrar. Una vez me sacó un primer stop loss, decidí volver a entrar, en este caso en el precio de 1.3777 y justo además en esta vela, si no recuerdo mal, y dejando también 5 pips de stop loss, ¿no? Entonces aquí ya estaba pues también un stop loss bastante ceñido. Lo suyo es dejar, pues por ejemplo aquí puedes dejar 8 pips, ya que hay bastante volatilidad en este caso. Y una sola vela de M5 te puede saltar 5 pips de stop loss bastante fácilmente y de esta forma con 8 pips, que es algo que de hecho estoy tratando de implementar, abrir un poco más los stop loss, te das algo más de margen, algo más de manga ancha, sobre todo también por el spread, ¿no? En altos momentos de volatilidad. Así que en este caso entré y ya directamente el precio lo que hizo fue empezar a tirar de manera bastante limpia. Vemos cómo vuelve una última vez ya a la hora de las 3, que esto es bastante importante y es la entrada óptima. Como la entrada en continuación se da justo como estamos viendo en la mecha de las 3, ¿vale? Que sería el Power of 3, en este caso de las 3, teniendo en cuenta el Open. Este es el Power of 3 de la vela de las 3, el cual raidea, como estamos viendo, el low previo de las 2:55 y a partir de allá el precio tira. Entonces la entrada para mí estaba bien hecha en el punto ideal, que de hecho esto me lo comentó Will Street posteriormente. Me dijo, sí, has entrado en el punto ideal, pero no has entrado en el momento ideal, ¿no? Para lo que es este modelo, que es esperarte a que abra a la hora de las 3 y ahí sí meterle entrada en compra en el Power of 3 de las 3 tras el raid de baja temporalidad. Y este es literalmente el modelo de continuación. Ver que el precio previamente ya ha hecho la reversión, esperar a la nueva hora, a que abra una nueva vela de H1, por ejemplo, teniendo en cuenta que en H4 ya se había hecho el raid de alta temporalidad, y entrar en continuación hacia el DOL, o en este caso hacia el objetivo alcista que tenemos para el día de hoy. Así que, bueno, bastante interesante esta lección. Me precipité a la hora de entrar pensando que es que el precio ya se va sin mí, se va sin mí, se va sin mí, y vemos cómo de hecho vuelve una última vez al punto de entrada, con lo cual esto te da más seguridad de entrar justo en el punto de entrada o en el punto de apertura de las 3, en el Power of 3, te da más seguridad de que el precio no tiene necesidad de volver. Y además es que si venimos en el caso de la libra, sí que tomó el mínimo de las 2, ¿vale? Entonces esto también es una divergencia a tener en cuenta, que si la libra toma el low de las 2, en el euro ya se puede dar por concretado este trabajo, también se puede dar por hecho que, bueno, pues el precio es como si hubiese hecho algo así. A partir de aquí, ¿vale? Como si hubiese raideado también el low de las 2, tener este higher time frame raid, ¿no? En este caso sería pues eso, el low de las 2, y a partir de aquí ya tirar para arriba, ¿no? Pero no tuvo esa necesidad y el precio pues simplemente con este raid de LTF de las 2:30 más o menos, pues ya finalmente tiró para arriba, que es justo cuando yo entré. Vale, la entrada está hecha en este punto, ¿no? Ya hemos entrado perfectamente, en este caso la ejecución no es perfecta, pero el punto sí es idóneo, y ahora toca ver qué es lo que esperamos que haga el precio o hacia dónde esperamos que vaya. Una vez entramos, o evidentemente ya teniendo la entrada en mente, teniendo la idea original, tienes que saber a dónde crees que va a ir el precio, y en este caso para mí era a todos estos máximos de aquí. Y para determinar el DOL, en este caso a dónde creemos que el precio va a ir una vez ya ha tomado todos estos mínimos de alta temporalidad, es que vaya al máximo como mínimo de la vela de las 12, ¿vale? Y vemos que justo es este punto de aquí, el precio de más o menos 0,4150.
y es bastante probable que el precio lo haga, porque una vez ya completa el trabajo por abajo y viendo además que el índice del dólar ya había cumplido sus objetivos alcistas, pues aquí podemos esperar que el precio vaya como mínimo a tomar este último máximo de H12 o incluso este otro máximo, por ejemplo, dentro de la vela de H12 del miércoles, ¿no? Así ya tenemos marcado el DOL, ya tenemos marcado dónde creemos que el precio más o menos va a ir. Esto realmente del DOL es una cosa bastante subjetiva. En todo modelo, evidentemente, tienes que saber la dirección, tienes que saber el DOL, tienes que saber el objetivo, pero también esto te lo da la experiencia. A pesar de que Wall Street, por ejemplo, no ha publicado absolutamente nada acerca del DOL, no se sabe qué es lo que él utiliza como DOL, puedes tener una pequeña idea, pero él, por ejemplo, pues tiene una tasa de acierto muy muy alta en cuanto a cuál es el DOL diario. Y yo la verdad es que no llego a su nivel, pero también puedo decir que un 80% de los días tengo correcta la dirección y el objetivo al que el precio puede llegar durante el día. Pero en este caso, simplemente bajo observación y bajo experiencia, podemos entender que es bastante obvio, ¿no? Que una vez el precio completa el trabajo por la parte de abajo, completa todo este RAI de liquidez de HTF, va a ir a buscar la otra parte del rango, ¿no? Esto también se puede entender, por ejemplo, en la lógica CRT, aunque aquí no estamos operando el CRT como tal, aunque sea bastante similar lo que es digamos, la narrativa, lo que es el punto de entrada, lo que es el time-based, lo que es el punto de salida óptimo, por ejemplo, el nuevo máximo creado en la siguiente vela de la hora. Realmente todos estos conceptos no se tratan en el CRT. Y a pesar de que evidentemente es bastante similar, porque vemos que justo se presenta pues, el RAI de H12 y vas a buscar la otra parte del rango, aquí no estamos tratando tanto una vela como un rango, ¿no? Que es Candle Range Theory, sino que aquí estamos tratando el momento específico en el que ocurren estas cosas para entrar y para salir. Entonces, teniendo en cuenta que el precio simplemente se mueve de mínimos a máximos o de máximos a mínimos y tenemos mechas y cuerpos en las velas dentro del gráfico y tenemos un eje de tiempo y un eje de precio, lo que nosotros podemos anticipar es que el precio va a hacer X cosa, X movimiento en X momento del día, independientemente de que esto sea un rango o no, porque no estamos operando un patrón. Recordamos que esto no es operativa bajo patrones, no estamos operando simplemente esta vela como un rango, como un patrón, sino que estamos operando lo que está ocurriendo bajo un contexto semanal y bajo un contexto también diario, ¿no? De alta temporalidad. Así, cada uno que lo llame como quiera, se puede hacer el marketing de muchas formas, pero realmente esto no es un CRT, aunque se pueda ver bastante similar en la ejecución, pero en los detalles está la clave y el mayor detalle de este tipo de modelos y de este tipo de estrategias es que son basadas en tiempo y es algo que yo no he visto en ningún otro sitio. Así, modelo basado en tiempo, hecho, tenemos la continuación de la hora de las 3, la hemos captado, perfecto, ¿y qué es lo que podemos esperar o cuál es la salida más óptima? Vale, nosotros ahora mismo estamos alcistas, estamos esperando que se cumpla este DOL o este target para que el precio pues evidentemente lo tome, ¿no? Lo que podemos esperar es una salida time-based en el próximo máximo, es decir, en el máximo nuevo creado en la hora siguiente, lo cual en este caso no lo hace. Lo que hace justo en la apertura de las 4, como estamos viendo, es raidear el low de las 3 y esto es precioso porque es justamente el modelo basado en tiempo en su máximo exponente y a partir de aquí ya justo en la vela de las 5, que es la que incluye vela de H4 de las 5, que incluye noticias de alto impacto en el dólar, en lo que es New York, la sesión de New York, podemos esperar que esa vela sea finalmente la que expanda en la hora de las noticias y es lo que hizo, ¿no? Entonces, una vez abierto la vela de las 4, yo aquí seguía dentro de la posición y lo que sí hice fue cerrarme parciales en este máximo de aquí, ¿vale? Porque, bueno, pues en este caso estaba dando un movimiento bastante interesante, había cumplido también todos estos objetivos de aquí, así que decidí pagarme, decidí quitarme un 30% de la posición a lo largo de este máximo. Y justo el precio lo que hace es revierte, ¿no? Directamente hacia el precio de apertura. Recuerdo que mi stop loss estaba en 5 pips y bueno, es cierto que este retroceso en muchas ocasiones te puede acojonar y puedes decir, bueno, es que el precio ya se va directamente a stop loss, mucha gente habrá movido stop loss a break-even, se habrá salido en break-even, pero yo aquí entendiendo las bases y por eso quería mostraros este ejemplo del modelo basado en tiempo, vemos cómo directamente lo que hace es raidear el low de las 3, ¿vale? Que justo sería este mínimo de aquí.
y después lo que hace, como vemos a la hora de las 5, es empezar el movimiento. Y bien, según la lógica de estos conceptos, lo que podemos esperar es la expansión en la vela de las 5, en la vela de H4 de las 5, ¿vale? Y vemos como justo pues la vela estaba ya cerrando, la vela de la 1, la vela de H4, y lo que podemos esperar es que en la apertura de las 5, o en este caso se presenta justo al final de la hora de las 4, un raid de alta temporalidad, en este caso del mínimo de las 3, que sería este mínimo de aquí, y a partir de ahí presentar el movimiento esperado sin necesidad de volver a raidear mínimos y sin necesidad de volver a entrar en drawdown. Entonces aquí tienes dos opciones, o bien cierras aquí en este punto la primera entrada, pero no te da la salida basada en tiempo, que sería la salida una vez raidea este último máximo, ¿vale? Una vez la nueva vela abre, que esto es lo que hace muchas veces, según abre, toma el último máximo y ya vuelve, ya retrocede o revierte o lo que quiera hacer, y a partir de aquí no lo hizo, ¿no? En este punto, como estamos viendo en este ejemplo, no lo hizo, el precio vuelve al precio de apertura, al punto de apertura, y finalmente empieza a dar el movimiento ya a partir de las 5. Vemos que justo esta es la hora de las 5, y lo que presenta aquí también es bastante interesante, porque sí, ya ha tomado liquidez, por ejemplo, el low de las 3, pero ¿qué es lo que hace justo en la apertura de las 5 y de las 6? Bien, justo a la hora de las 6 se ve de manera perfecta cómo el precio vuelve una vez más para tomar el low de las 5, que se puede ver muy bonito en una hora, en temporalidad de una hora. ¿Vale? Vemos como aquí justo pues, se presenta el raid del low de las 3, vemos como la vela de las 4 da expansión bajista, movimiento bajista, de consolidación pura y dura. Aquí el precio a las 5 abre, bastante alcista en este caso, sin necesidad de volver a por este último low que ya había raideado el low de las 3, pero sí que podía hacer, y lo hizo a la perfección, era tomar el low de las 5. Así yo continuaba teniendo plena confianza en esta entrada, sobre todo viendo que se estaban presentando las señas de este modelo a la perfección y sobre todo las señas del algoritmo. Y las señas del algoritmo lo que nos dicen es que los primeros 15 minutos de la hora es cuando se va a crear el low de una vela que vaya a expandir posteriormente y que el precio va a tener la tendencia a tomar los lows HTF antes de expandir. Entonces en este caso lo tenemos todo. Tenemos, por ejemplo, el failure swing que se da en la hora de las 4, al final de las 4 y principio de las 5, que es que el precio a las 5 no necesita volver a raidear el low de las 4 que ya ha tomado el low de las 3, el precio abre a las 5 alcista, pin, lo que hace después es justo al principio de la vela, entre las 6, 6 y cuarto, raidear el low de las 5 y presenta la reacción esperada, ¿no? Vemos como justo raidea, vuelve una segunda vez y ya a partir de aquí el precio continúa de manera perfecta y de manera directa hacia el punto de take profit. Como bien he dicho antes, este trade ha sido uno de los mejores trades de toda mi carrera, sobre todo por el hecho de la confianza en las señales que iba dejando el precio y por el tiempo que aguanté este trade, porque era un trade que podría haber cerrado en muchas otras ocasiones por este punto de aquí, una vez vuelve a break-even, drawdown y demás, pero decidí confiar plenamente en las señas que iba dejando el precio, en que el precio aquí, bien, está perfectamente dentro de lo normal que vaya a raidear el low de las 3, en este caso igual abre a las 5, dejando pues una vela de consolidación, así a las 6 lo que hace el precio es raidear y ya dar el movimiento expansivo sin necesidad de volver a tomar ningún low por debajo de mi punto de apertura. Y además aquí lo que vemos es que el precio, justo tras presentar el raid del low de las 7, ¿vale? Podemos ver cómo ya tira directamente para arriba. De las 7 es aquí, 7 y 55, abre a las 8, lo raidea en la vela de las 8 y 5, que se puede ver muy bonito como justo lo toca y finalmente se va dando el movimiento más fuerte en la hora de las noticias de las 8:30, que es en el momento en que nosotros podemos esperar que la vela de H4 expanda. Si queremos operar una vela que vaya a expandir, lo más obvio y lo más inteligente es esperar a que la vela, por ejemplo en este caso de las 5 abra y nosotros entrar en el Power of 3, en la mecha del Power of 3, antes de que la vela vaya a expandir durante las noticias y entrar lo más cerca posible a las noticias. En este caso, una entrada bastante óptima pues habría sido justamente a las 8, ¿no? Una vez vemos el raid de baja temporalidad, el raid de las 7, del low de las 7, podemos entrar directamente en largo ya buscando pues un movimiento alcista bastante interesante, ¿no? Aquí además vemos cómo el precio vuelve, pero finalmente sigue rompiendo máximos, lo cual pues bueno, te puede dejar un trade mucho mejor, lo que pasa que para la lógica intraday y para los trades que nosotros solemos tomar, pues un
trade ya de 6 horas es bastante, es un trade bastante amplio. De hecho, lo que yo hice fue cerrar un poquito antes, una vez vi que rompía todos estos máximos, y me llevé más o menos unas 5, 4 y pico Rs de beneficio, ¿no? Teniendo en cuenta que había cerrado un 30% de la posición en este máximo de aquí. Así que nada, hasta aquí llega el breakdown, el análisis de este trade. Yo creo que se ve bastante interesante todo lo que realmente podemos operar con este modelo basado en tiempo, todo lo publicado gratuitamente por Will Street, que es además una forma muy lógica de leer el precio. Vemos, bueno, cómo simplemente se presentan todos los pasos a la perfección. Tenemos el RAID HTF, o sea, de alta temporalidad, tenemos el RAID del PDL, del mínimo del día anterior, tenemos la expansión alcista, es decir, la reversión, el time-based entry, la entrada basada en tiempo, continuación al final de las 2, entrada a las 3, la entrada ideal habría sido, como bien he dicho antes, a las 3, pero entré antes anticipando que el precio ya no necesitaba volver. El precio, bueno, da expansión alcista, da movimiento alcista, vuelve, raidea el low de las 3, digamos que consolida en la apertura de las 5, a las 6 raidea el low de las 5, vuelve a expandir alcista, a las 8 raidea el low de las 7 y finalmente da la expansión alcista esperada durante las noticias de las 8:30. Así que poco más se puede decir. Por otra parte, también vemos que el precio alcanza el doll anticipado, que sería este máximo de la vela de H12. La vela previa de H12 es alcanzada. Es un doll, es un target bastante lógico alcanzar. Y también, bueno, pues vemos cómo justo presenta este RAID de liquidez de HTF y ya el precio evidentemente no necesita volver bajista, no necesita volver a raidear o ir a por el mínimo del mes anterior, cuando lo que está presentando es pues un modelo en continuación, ¿no? Y sobre todo cuando está presentando una clara intencionalidad alcista de ir a por este doll, a por este máximo de H12, estos dos máximos de aquí, y además de dar el retroceso en la vela semanal, ¿no? Que podemos encontrar aquí todo el retroceso desde el mínimo creado en este mismo día jueves hasta el, bueno, pues el retroceso y el cierre que se da finalmente del Power of Three de la vela semanal. Como digo, es súper importante el contexto semanal, la fractalidad de las velas, ir poco a poco desgranando cada temporalidad, entender en qué momento de la semana estamos, en qué momento del día estamos, noticias de alto impacto, las horas en que decidimos operar, los RAIDs de liquidez, es decir, los RAIDs de velas previas, si se han dado esas tomas de liquidez, pues entender que el precio ya no va a volver y podemos encontrar continuación, o esperar a esas tomas de liquidez para entrar en reversión, como habría sido perfecto el ejemplo de la entrada a la 1, ¿no? Que se puede ver de manera muy limpia y muy bonita. La entrada ideal para el día, obviamente, si es que estábamos buscando precios más altos, habría sido justo en la apertura de la 1 tras el RAID del PDL, tras el RAID del máximo, o sea, del mínimo, perdón, del día anterior, ¿no? Entonces, esta habría sido la entrada ideal. Evidentemente es algo utópico, hay veces que vas a poder entrar así, veces que no, pero simplemente lo más importante es entender cuándo nos podemos montar en la continuación para no perdernos el movimiento potencial que nosotros hemos anticipado, como era este mi caso. Así que nada, este ha sido el primer breakdown, este ha sido el primer análisis de trade que hago, creo, en todo este canal, prácticamente desde que comencé. Tener en cuenta que estoy aprendiendo también todos estos conceptos, puede haber algún error, puede haber cosas que quizás no haya explicado del todo bien, pero la lógica yo creo que se entiende bastante bien, la lógica basada en tiempo, la lógica de la apertura de las velas, el Power of Three, el cierre, RAID de liquidez, es todo bastante lógico y bastante simple, pero es también bastante contextual, ¿no? Hay que tener en cuenta bastantes cosas que son importantes, como correlación con otros activos, el índice del dólar, libra-dólar, eventos económicos de alto impacto. Simplemente tener en cuenta el contexto, que yo creo que esto es importante en cada modelo que se vaya a operar de trading, y actuar en consecuencia. Así que lo he dicho, gracias a todos de corazón por estar ahí durante todo este año 2024. La verdad que con este trade cerramos el año bastante bien, aunque no ha sido mi mejor mes de operativa, pero estoy utilizando justo estos días para aprender, para repasar todos los conceptos que he ido aprendiendo y para volver más fuertes que nunca en este mes de enero de 2025. Te deseo lo mejor en este próximo año 2025, espero que cumplas todos tus objetivos y sobre todo te deseo que cometas muchos errores, que aprendas también de los errores cometidos en el 2024 y que puedas llevar tu trading al siguiente nivel. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.